Estás. Muchísimas gracias, primero que nada. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la posibilidad de estar como invitado en este espacio que es demasiado importante. ¿Por qué? Porque si bien de un tiempo a esta parte se habla mucho de lo que tenga que ver con la salud mental, es importante siempre darle un espacio significativo y justamente Itagua Media con esto hace un aporte demasiado importante a la sociedad. Y realmente gracias a vos por invitarme. No, por favor, yo sé que vos también tenés, todos tenemos un tiempo organizado, tenemos nuestras actividades también, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo que hayas aceptado, por supuesto. De paso le enviamos un saludo a tu señora esposa, que es un sol de ser humano, un beso para ella, que siempre es tan agradable y tan amable. Cuando nos cruzamos en el súper siempre nos vemos. Así mismo. Sí o sí en el súper siempre. Así mismo. Bueno, antes de iniciar, comentarle un poco a la gente que hoy vamos a estar hablando. Ayer 13 de enero, se celebró lo que es la lucha mundial contra la depresión, ¿verdad? Que es un tema que hemos hablado reiteradas veces ya en este programa y que siempre digo, vamos a hablarlo las veces que sea necesaria para darle la importancia que se merece. Todo lo que sea referido a salud mental, obviamente, siempre digo, es demasiado importante. Hay que darle, hablando mal y rápido, hay que darle bola a la salud mental, ¿verdad? Sí. Porque siempre decimos, no, ¿qué te va a estresar? La verdad que habíamos hablado de ese primer programa, ¿qué es lo que te va a dar depresión? ¿Cuántas vidas lastimosamente se han perdido por no darle esa importancia a esas personas que vinieron a decirte, che, yo siento esto o me está pasando esto? Entonces, recordando y en conmemoración a lo que fue ayer, 13 de enero, una vez más repito, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el día de hoy vamos a estar hablando, abarcando varios temas que nuestro querido compañero Claudio es realmente un capo y un especialista en cuanto al tema. Entonces vamos a estar conversando largo y tendido, no solo de la depresión en general, sino también un poquito de lo que es la depresión laboral, que yo había mencionado en reiteradas veces, lo que puede generar, ¿verdad? Muchas veces decimos, no puede ser en el laburo, tenés trabajo, tenés tal cosa. Sí, yo sé, agradecemos siempre ese tipo de oportunidades, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando estamos perdiendo algo tan importante como nuestra salud, hay que escuchar un poquito. Hay que escuchar un poquito. Yo creo que mi mamá me decía siempre, el que quiere laburar, cualquier cosa hace. Y es cierto, podemos buscar 1000 formas, tratar de salir adelante en 1000 formas, sin que afecte nuestra salud mental. Porque si algo aprendí durante todo este tiempo es que si acá no estamos funcionando bien, el resto lastimosamente, por más de que nos esforcemos, no va a funcionar. Entonces rápidamente voy a agradecer, por supuesto, a estas dos personitas, mejor dicho, a estas dos grandes, una de ellas peluquería y otro nuestro querido Refugio Macarena, que siempre nos apoyan desde el inicio. Agradecemos a Luminosa Centro de Belleza, que se encuentra en la ciudad de Pacaraí, General Díaz 349, donde pueden realizarse procedimientos de belleza como la Lips, shading, depilado con hilo, en Lips, en Cejas, Nano Brows, entre otros. Recuerden que está abierto de miércoles a sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Luego cierran y vuelven a abrir de 15 a 20 horas. Trabajan por cita, así que le dejo el número para agendarse, que es el 0981-742-931. Pueden seguir las chicas de Lumi en Instagram, también en TikTok, para ver su contenido, sus trabajos, como @luminosapy. También agradecemos a Refugio Macarena Paraguay, de nuestra querida ciudad de Itagua, donde rescatamos, rehabilitamos y ofrecemos segundas oportunidades, fomentando la adopción responsable. Recuerden, como siempre les digo, adoptando haces un país mejor. Adoptar cambia muchas vidas. Así que pueden seguir a los chicos de Shelter para que vean todo el trabajo maravilloso y arduo que tienen los chicos en Instagram como @sheltermacarenapy. Claudio, querido, te voy a dejar la posta porque yo sé que esto va a ser un tema espectacular. A mí me encanta escucharte hablar, me encanta aprender también, así que hablemos un poquito de la definición de lo que es la depresión, para que la gente no, si bien escuchamos seguro todo el tiempo depresión, ¿verdad? Siempre hay una diferencia entre estar triste, no, el famoso no hallarse, y lo que es realmente la depresión. Asimismo, bien, muchas veces lo primero que se tiene es la controversia de estoy triste, no más, estoy deprimido, ¿qué es lo que está sucediendo? Recordar, la tristeza es una de las emociones básicas que tenemos los seres humanos. Y al ser una emoción básica es algo que con relativa regularidad nosotros vamos a sentir. Así como de repente a lo largo de un día podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos alegres, podemos sentirnos irritados, podemos sentirnos tranquilos.
La tristeza es una emoción básica que puede ir desde una situación relativamente compleja a una situación aparentemente poco compleja para la persona que está observando cómo perdió mi club y me pongo triste. Claro. Mi querido 12 de octubre, por X motivos, no subió cuando tenía todo por delante, me puso triste, barra irritado, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión de una emoción básica versus una depresión. ¿Cuándo nosotros podemos decir esto pinta, esto parece, esto puede dar señales de que es depresión? Cuando esa sensación de tristeza o desesperanza empieza a tener un periodo más significativo, un periodo mucho más largo. Justamente en estos días estaba haciendo como una suerte de analogía de, imaginemos un día soleado y la tristeza es una nube que de repente tapa el sol por un ratito. ¿Por qué? Porque es una emoción básica que podemos sentirla en cualquier momento del día por diferentes estímulos que se puedan dar. En cambio, la depresión ya es un clima mucho más prolongado, es un clima mucho más inestable, que lo que hace es hacerme perder cierta funcionalidad. Otra de las cosas que habitualmente la gente pregunta es, ¿la depresión qué es lo que es? ¿Un trastorno? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es lo que es? Y pueden ser las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de algo que hace que esa funcionalidad que habitualmente yo estoy teniendo se vaya perdiendo. Voy perdiendo ciertas funcionalidades, voy perdiendo ciertos disfrutes que antes tenía. Y también es una enfermedad, ¿por qué? Porque afecta a nivel neuronal, afecta a nivel corporal. No tiene que ver solamente con una cuestión de un estado de ánimo específico. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de lo que es la idiosincrasia de nuestro país, todavía hoy, vos hablas de depresión y te dicen, es depresión, pico. Es jona en a pomba. Esas cosas antes no existían, Ya de taita, vamos a hacer ese estrés un mía oriendo el cuay más voy a un mía donde corre un pa no le coyo y tiempo la virureína te dice, ¿verdad? Tipo, dándonos a entender que nosotros tenemos tiempo para el virureí y por eso nos deprimimos. Claro, y otra vez eso se fortalece, digámosle, con este concepto mal utilizado también del famoso, ay no, lo que pasa es que ahora todos son generación de cristal. ¿Por qué? Porque de repente desde el aprendizaje, vuelvo al ejemplo que vos decías, nuestros abuelos, nuestros padres, se criaron en otro aforo, se criaron en otro... en otra cosmovisión inclusive. Pero ¿qué pasaba en ese momento? No había las herramientas o no sabíamos cómo nombrar. Ni comunicación. Y claro. Para mí me parece que ese tipo, sin desmeritar la educación obviamente antes, porque yo creo que ella se emparambaba, como dice mi mamá, ¿verdad? Pero había un tipo de represión, podemos decirlo. Sí. Tenían que reprimir, y hablando un poco de ambos lados, tanto de las mujeres como de los hombres. Más de los hombres, a mi parecer, ¿verdad? De la cena, no. Te caes, te levantas rápido, nada, y vos sos hombre, levantate papito, ¿entendés? Dejando a un costado la capacidad de sentir, o sea, sentir estaba mal, llorar estaba mal para los hombres, esa es la educación que ellos recibieron. Entonces yo creo que lo que fueron, digamos, desarrollando con el tiempo no es que no sienten, no es que no tienen depresión, no es que no sienten estrés, sino que aprendieron a reprimir esos sentimientos más que nada. Y normalmente esa represión después explota en otro lugar. Justo le estaba compartiendo a Carlitos, en general, para después volver a nuestro tema, ¿verdad? Yo sé que existe empíricamente una relación muy cercana entre lo que tiene que ver con condiciones de salud mental y el exceso de consumo de alcohol. Empíricamente yo estoy casi seguro, todavía es una hipótesis que
Ojalá en algún momento podamos probarla con una investigación. Claro. Pero los excesos al momento del consumo del alcohol, yo estoy casi seguro que en un muy alto porcentaje está relacionado a condiciones de salud mental no identificadas por la persona que justamente experimenta esos excesos. No se da cuenta. Claro, porque... ¿Por qué estoy tomando tanto? ¿Por qué estoy hablando sin, obviamente, ningún tipo de desmeritar ni mucho menos criticar, ¿verdad? Pero No, la no. pregunta es, se preguntan seguro, ¿por qué estoy fumando tanto? ¿Por qué estoy yéndome de fiesta todo el tiempo para olvidarme de cosas? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? No puedo identificar. Claro, porque nosotros somos un país poblacionalmente chiquitito y somos el 4º país mayor consumidor de alcohol de la región. Es mucho. Es un lugar bastante importante, el cuarto lugar. Cuarto lugar, con una población pequeñita comparativa a nuestros vecinos gigantes de más de 40 y más de 200, ¿verdad? Entonces hay una relación. Esta misma relación nosotros tenemos que tener en cuenta que de un tiempo a esta parte se da una mayor apertura de hablar de la salud mental, pero se da este fenómeno. El fenómeno de sí, se tiene que ir la persona al psicólogo, se tiene que ir al psiquiatra, está bien lo de la salud mental, pero yo no. Yo estoy bien. No. Yo no. Los otros sí se tienen que ir, pero yo no. Ese es el... Porque, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. claro, ¿verdad? pero todavía está basada en la cuestión del estigma de se va luego al psicólogo y tabraí mapea, ¿verdad? Entonces todavía se tiene esa estigmatización de, por un lado, y vamos a nuestro hermoso y dulce idioma guaraní, pero que también suele ser bastante incisivo cuando lo quiere. Agresivo. Cuando se habla de depresión, todavía se escuchan expresiones como el ateumba así, que es una dolencia de gente que no tiene otra cosa que hacer. Y claro, cuando es en varones, la consulta que muchísimo la gente hace es: seguro vos no te fuiste al cuartel. Sí, esa acotación nos falta, y más si viene de una persona adulta que vos le estás contando. Paréntesis, tu hijo, tenés un hijo, claro, ¿verdad? Y no estamos yendo al psicólogo porque le vemos un poco apagado, no habla mucho, no conversa, no nos expresa lo que siente, entonces nos preocupamos y directo te dice, le falta cuartel. Le falta cuartel. Sí. Le falta machete. Machete. En Mondoyo le tocó picar tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está todavía en el ideario popular, más todavía en las personas mayores, como una cuestión de ¿por qué esto está ahora si en mi época no existía? En realidad sí, siempre existió, solo que tenía otra denominación o eran situaciones que se tomaban como no, esto no es para nosotros, claro, a seguir. Y esto genera a lo largo problemas de comunicación, problemas bastante significativos. ¿Por qué hablo de problemas de comunicación? Porque algo demasiado importante en materia de depresión o en el afrontamiento es tu red de contactos, tu entorno de apoyo. ¿Qué pasa si yo vengo y digo, Angie, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto, creo que tengo depresión, Angie. Y Angie me dice, de cualquiera, ella me copecha y comportata, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? Por más de que de repente, digámosle que vos sos familiar cercano, claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a seguir potencialmente con esa sensación, con ese sentir, pero ya no te voy a decir a vos. En algún momento, cuando nos guardamos demasiado, justo eso estaba comentando ayer, estábamos hablando de un caso especial de una persona que en un momento dado llegó a tener, digamos, a no reconocer, digamos, a su familia o a su entorno, porque explotó prácticamente, ¿entendés? Hablando, psicológicamente hablando, claro, ¿verdad? Porque tenía guardadas tantas cosas, tenía reprimidas tantas cosas a esa persona que en un momento dado explotó y ¿qué hizo? Escapó de la realidad.
Entonces, que todo lo que le estaba causando estrés, problemas, depresión, lo que no le dejaba dormir, lo hizo a un costado, se escapó de esa realidad y empezó a estar en una realidad que no era la que tenía. ¿Y a qué le llevó eso? A desconocer a su entorno. Sí. ¿Qué es eso? No se va a caer cuando le voy a salvar. X cosas y X comentarios que sucedieron en ese momento, ¿verdad? Esa persona no estaba en la realidad. ¿Por qué? Porque de tanto que estaba pasando mal, de tanto que no contó lo que sentía, de tanto que no contó todo eso que le estaba pesando en el corazón, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Explotó. ¿Y qué hizo? Voy a escapar de mi realidad, voy a meterme en una burbuja y voy a desconocerle al resto. Sí. Y eso puede generar ahí hablamos de trastornos un poco más allá de lo que es la depresión, obviamente. ¿Por qué? Porque se guardó esas cosas. Claro. La falta de comunicación, como dijiste vos. Y ahí pues es la cuestión de hacer como una suerte de analogía a la olla de presión. Sí, la olla de presión, digámosle, mucho se utiliza la olla de presión cuando querés hacer mandioca, sí, y sabés que tu tiempo está relativamente corto, entonces no le podés dejar el tiempo habitual a tu olla en el brasero, nomás usás una olla a presión. La olla a presión tiene una particularidad: vos tenés que liberarle presión y después para poder abrir. ¿Qué pasa si esa presión no se libera y yo intento abrir? Te explota en la cara, así. Y muchos tenemos experiencia de que nos haya explotado la olla de presión en la cara, ¿verdad? Hay veces por situación, no, hay veces por hambriento, que demasiado ya querías comer y claro. Intentaste abrir. O puede ser por pillaste, desconocimiento. claro, y pillaste, había sido que había que liberar presión. Los seres humanos somos igualitos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sobreestimulados todo el tiempo. Estamos estimulados con la cuestión de la familia, el trabajo, la sociedad, el pertenecer a ciertos círculos, esos estándares que están tan trabajar, agregados, que no están mal siempre y cuando sean estándares basados en una cuestión de el desarrollo de tu mejor versión. Cuando se vuelve un problema, cuando estos estándares hacen que vos te sobreexijas más allá de tus recursos, y no solamente económicos cuando hablo de recursos, sino desde una cuestión de tus herramientas de afrontamiento, tus aprendizajes, tus experiencias y demás. ¿Por qué? Porque hacen que vos le pongas un foco de atención superior a tengo que hacer esto para que Angie no se enoje conmigo. Claro. Y capaz que Angie ni siquiera observa lo que yo estoy haciendo, pero yo estoy viviendo mi expectativa de acuerdo a una supuesta, potencialmente, construcción de expectativa que vos tenés haciendo. Claro, y muchas veces el sobreexigirnos no es bueno. En realidad, el famoso te dice, vos tenés que siempre querer más, está bien. Sí. Vos tenés que siempre tratar más, seguir más, exigirte más, y en el buen sentido, como dijiste, siempre y cuando no nos esté afectando. Cuando el sobreexigirnos demasiado a situaciones que escapan totalmente de nuestras manos, que no podemos solucionar, el problema en cuanto a la salud mental es avasallador. O sea, así es. Es terrible. Yo hablo yo siempre le hablo a la gente en el programa desde mi experiencia y cuento siempre muchas de mis experiencias. Llega un punto en el que no podés más, entonces tenés que hacer una pausa. Y cuando no estás acostumbrado justamente a hacer esas pausas o a contarle a una persona, che, sabes que creo que estoy demasiado ya sobrecargada, necesito un poco de tiempo, vos solito te sobrecargas y llega un punto en el que... Y después, che, ¿qué pico te pasa? La gente claro. se sorprende, la gente, ¿por qué explotaste? A la pucha. ¿Qué pico, qué es cuando vos sos así? Una vez me dijo mi señora madre, ¿por qué estás tan contestona? Me dice un día mi mamá. Es que llega un punto en el que uno, quiera o no quiera, va a explotar, porque el cuerpo ya te dice, te da las señales, que siempre yo menciono, la gente dice, ese pico te va a doler tal cosa porque estás estresado, porque tenés depresión o por lo que sea. Es que afecta directamente al cuerpo y todavía no le estamos creyendo, todavía no le estamos dando esa importancia y ese, como yo dije, darle bola a que cuando la salud mental no está funcionando bien, por más de que vos comas bien, entrenes todos los días, te levantas temprano a hacer tu ejercicio, te vas a caminar, comes saludable, si acá no está funcionando, si tu salud mental no está, pues no digo que al 100% está, de 10, estamos con la salud mental más top, nuestras emociones, pero por lo menos ir balanceando eso, el resto no va a funcionar, aunque queramos. Sí, porque
vuelvo a repetir, también afecta, primero que nada, entender siempre que la depresión es multivariada. O sea, tiene diferentes focos. Está el foco social, está el foco emocional, está el foco económico, está el foco de salud. Y la depresión también afecta, incluso atrofiando las funciones neuronales. Sí, totalmente. Hay dos cosas que matan, pero de forma impresionante, las neuronas del ser humano. Uno es el exceso de cualquier droga, ya sea legal o ilegal, Claro. cualquiera. Y lo otro son las condiciones de salud mental, donde la depresión es uno de los puntos principales. Te afecta a nivel neuronal. Te afecta incluso en una cuestión de capacidades básicas de entendimiento. Cosas que antes te eran fáciles de resolver. De repente no sabes ni por dónde empezar. Claro. Hablando de cosas que hacías con regularidad y que en teoría vos ya sabías hacer muy bien. Mencionaste hace un momento que inclusive cuando la persona está padeciendo y tiene una depresión un poquito, pues está la depresión tipo, estoy empezando, y luego está la crónica que, como decía, Sí. ya es prolongado. Ya no es solamente estoy triste hoy. Sí. Es hoy me levanté apenas, hoy no tengo ganas de levantarme, hoy no tengo ganas, mencionaste hacer cosas que eran disfrute, ¿verdad? Como ir a correr, comer algo rico, qué sé yo, compartir con tus amigos, por ejemplo. Llega un punto en el que no querés verla a nadie, Sí. no querés ir a hacer tu caminata, no querés escuchar tu música, querés estar encerrado, apagar las luces, o sea, son pequeñas señales que están de alerta, ¿verdad? Que están diciendo, che, acá pasa algo. Pero que- Incluso, Sí, no, perdón. Pero Incluso que no. el no querer bañarte Es o no uno de querer ellos. cepillarte. Claro. Y no estoy hablando de la criatura que está en ese proceso de aprendizaje y Sí. te tenés que perseguir, sino ya estoy hablando de una Adulto. persona adulta que ya no se baña. Yo mencionaba en uno de los programas una vez que para la persona que está padeciendo depresión y que está tratando de salir adelante con terapia, con ayuda, cuando yo hablo de terapia, hablo terapia psicológica, hablo también del refuerzo que para mí es espiritual también, todo lo que nos sirva, ¿verdad? Como siempre digo, cuando esa persona se levanta y dice, hoy me levanté, es un Sí. logro Sí. enorme, hoy tuve ganas de peinarme. Sí. Gran 7, qué paso, qué felicidades, te levantaste y te peinaste hoy. Parece cosas tan banales, ¿verdad? Tan nada, pero para esa persona es un logro enorme. Y muchas veces invalidamos, o la gente que nos rodea invalida ese tipo de cosas, que para nosotros es un logro, digo nosotros, ahora me incluyo, pero es un logro gigante. Entonces, al mencionar eso que dijiste, se cepilló, ¿verdad? Qué gigante el Claro. logro que tuviste hoy. Te quisiste cepillar. Claro. ¿Te importó que tipo tus dientes cómo se veían hoy, verdad? Porque a la persona que está padeciendo, pero 3 hectáreas de pepino le importa si, o cómo se ve, o si se cepilló, o si está bien el pelo, o si huele bien. Absolutamente nada. Estoy viendo que te llegan mensajes en el vivo. Si quieres compartir, me encantaría que la gente también, si quieres leernos y contestar, porque seguro que te hacen preguntas también. Bueno, dice Jorge Blas, dice, el ser humano es depresivo de por sí, dice, porque con aquella anécdota de Charles Chaplin, cuando contó un mismo chiste 3 veces y cada vez que contaba menos gente se reía. Otra vez es la cuestión del entorno. Claro. Siempre el entorno es demasiado importante. Y esto, por ejemplo, esto que voy a decir va a los jóvenes principalmente, adolescentes. Esa etapa en la cual nuestros principales enemigos son nuestros padres. Sí. Y cuando nuestros padres nos dicen no te vayas que juntar con ese por eso mismo para hacerle contreras a nuestros padres, con ese va a ser mi socio y te de toda la vida. De mí no vas a estar hablando, Claudio. De todo ser humano que haya pasado por la adolescencia o que estemos todavía en la adolescencia. Claro. Como Natán, la tipo. Ojo. ¿Por qué digo que estemos en la adolescencia? La Organización Mundial de la Salud dice que en la actualidad la adolescencia se considera hasta los 32 años. Yo ya pasé, vos no todavía. Estoy ya gozando porque estoy acá de los 33, si Dios quiere. Sí, o sea, Carlito, por ejemplo, es muy adolescente todavía, Sí, ¿verdad, todavía Carlito? es adolescente, no está escuchando. Pero justamente, ¿por qué nuestros padres nos dicen no te juntes con eso?
con esa persona, con este grupo, porque desde su experiencia están haciendo un análisis en el cual dicen potencialmente esta persona no le va a traer las mejores herramientas. ¿Por qué? Porque ahí también hay que entender algo que es una cuestión humana básica. Nosotros somos el resultado de nuestras experiencias. Y nosotros, no me acuerdo el nombre, pero hay un escritor que decía que nosotros no vemos el mundo como es, sino como somos. ¿Por qué? Porque desde nuestra experiencia, desde nuestro aprendizaje, desde nuestras creencias, y cuando hablo de creencias hablo en una cuestión general, no estoy hablando solamente de una cuestión religiosa, nosotros vemos el mundo desde nuestras creencias y nuestras experiencias. Entonces, es la forma en que también nosotros decodificamos la información. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos en un mismo entorno, tu realidad no es igualita a mi realidad, ni nuestra realidad es igual a la realidad de Carlitos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos vivencias, experiencias, aprendizajes, gustos inclusive totalmente diferentes. Entonces también es importante la cuestión de identificar esos elementos que en el entorno me ayudan o no. Hablando de entorno, mencionamos, acabas de mencionar lo que nuestros padres nos dicen, ¿verdad? Pero hablando de entorno en general, muchas veces nuestro entorno familiar, ¿verdad? Porque ahí yo siempre digo familias y familias. Y familias. Claro. Muchas veces ese entorno familiar que debería ser el sostén, el empuje, que te levanta, ¿verdad? Es el que te achaca, te hunde, te lleva más para abajo. Y siempre yo recalco, nuestra familia elegida, que es nuestro siguiente entorno, sí, amistades, personas que están con nosotros, laboralmente hablando. Yo he tenido compañeros de laburo espectaculares y gracias a Dios siempre digo, tengo amigos geniales. Acá en la radio estoy rodeada de personas que jamás escuché algo negativo de otra persona, al contrario, siempre sacando lo bueno de cada programa, de cada compañero, formando parte, ayudando, porque para mí esto es una ayuda que él esté acá conmigo, por ejemplo, y en todo lo demás, ¿verdad? Y es ese entorno el que termina levantando. No digo que todas las familias sean así, porque hay familias, yo conozco familias espectaculares, así como también no tan espectaculares. Sí. Entonces, al final, al mencionar la importancia del entorno, también le meto un poco a la parte de las amistades y lo laboral, que sí, te pueden salvar de tantas maneras. Y muchas veces no reconocemos o no nos damos cuenta, pero con el tiempo decimos, pucha, me salvaron tantas veces, me ayudaron tantas veces y me hicieron ver que yo estaba en una situación y que yo podía salir de esa situación, ¿verdad? Y ahí tomo lo que dijiste de la cuestión de la familia. Cierto que yo en alguna ocasión ya había dicho esto y mucha gente me condenó o me quería mandar a la hoguera, más o menos, cuando decía esto. Pero sangre y apellido no necesariamente te hacen familia. Y haber tenido hijos no te hace buen padre. Así como hay padres maravillosos, yo tuve la dicha de tener padres maravillosos y le agradezco a la vida por eso. Hay seres humanos que no pueden llamarse ni básicamente padres. Y los hay, lastimosamente, los hay. Entonces también ahí es la importancia de la elección del entorno, de esa familia que nosotros nos permitimos elegir a través de amistades, a través de compañeros, a través de personas que nos ayudan a ir adelante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que evitar son seres humanos ancla, seres humanos que nos lleven para abajo. Y hay veces esos seres humanos anclas están en nuestro entorno familiar sanguíneo cercano. Lastimosamente. Es una realidad penosa, pero es una realidad. Vuelvo a repetir, sangre y apellidos no te hacen familia. Te hacen social y parentalmente vinculado, pero no necesariamente familia. Y
Yo sé que hay gente que no le gusta que se diga esto porque nosotros tenemos un ideario muy fuerte aquí en nuestro país de no, es tu familia y es así nomás. Luego le tenés que comprender, le tenés que perdonar, le tenés que aceptar todo porque es familia, ¿no? Y es algo muy a la antigüita, como se dice. Sí, pero todavía está demasiado vigente. Nos dice, Leo dice, hay veces nosotros mismos nos creemos esas malas ideas de que el problema es externo y no nos damos cuenta que hay veces viene de adentro. ¿Cómo puede, y dice, el comentario de Chaplin dice, cómo puede no reírse de un mismo chiste contado varias veces? Es que las situaciones van cambiando. Aquí una persona dice, supuestamente el alcohol, lo del alcohol es cierto, genera dopamina barata, como le dicen, y sí, y muchas, pero ahí vamos a lo que más o menos en 1400 decía un químico, Paracelsus. Él decía, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Es como esa analogía de, no sé si es una analogía esta, pero mucho de algo no es bueno. Y ese referente a lo que dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tan cualquiera, tan normal, digamos. El ejemplo de la dieta, ¿verdad? Que la gente hace dieta. ¿Se excede? ¿Qué pasa cuando la persona se excede? Che, ya empieza a afectar. No, al final lo que tenía que ser bueno para la salud termina afectándole en su salud. Entonces, me acordé de mucho de algo, nunca es bueno. Cuando es en exceso, ¿verdad? Hablando de ese ejemplo, ya que mencionaste, lo que dijo bioquímico, ¿puede ser? ¿Químico? Un químico, Paracelsus. Paracelsus, así se llamaba. Sí. ¿Viste cómo yo aprendo contigo las cosas? Y estamos hablando de algo que él dijo más o menos en 1400. O sea, estaba adelantadísimo a su tiempo. Y yo supongo que mucha gente no le entendió en ese momento y hasta hoy mucha gente no le entiende. Pero tiene que ver con esa cuestión de todo es veneno, nada es veneno. Depende. ¿Por qué digo esto? Porque justo hoy lancé un videíto hablando de la importancia del autoestima. Y hay gente que dice, no, yo tengo mucha autoestima nomás. Y en realidad pueden llegar a pecar de arrogancia. Y no estoy hablando de la cuestión del autoconcepto y el autoamor que cada uno tiene, sino hay gente que dice, yo tengo nomás demasiada autoestima y vos no estás preparado para mi verdad. Con la excusa de yo soy sincero nomás. Hay un principio básico en comunicación que se habla de la sinceridad sin empatía. Claro. Es crueldad. Es crueldad. No hay nada, no hay que disfrazar eso. Y eso no se disfraza. La verdad, mi verdad te la puedo compartir, pero tengo que entender de que yo tengo que empatizar lo que voy a decir. Y empatizar en comunicación no significa suavizar, significa encontrar la forma más asertiva de decir algo. Claro. ¿Por qué? Porque sin lastimar al otro, ¿verdad? Exacto. Y hay veces incluso vos te vas a dar cuenta que lo que le vas a decir puede llegar a lastimarle, pero no lo hagas con guadaña. Claro. Contacto, siempre contacto. Trata de hacerlo con la mejor forma de decir. Ahí es donde siempre se habla de la asertividad. ¿Por qué? Porque justamente en ese ideario de la depresión no existe, la depresión es de gente débil. Que escuchamos muchísimo. Claro, es muy débil nomás. ¿Y qué significa ser débil y qué significa ser fuerte para la realidad que está viviendo esa persona en su entorno particular? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que decía también hace rato, somos el resultado de nuestras experiencias. Somos el resultado de nuestras experiencias. Y vamos a una cuestión sencilla, gustos musicales. Gustos musicales. Tengo un grupo de amigos muy queridos que la vez pasada estaba compartiendo con ellos y me decían, Claudio, poné vos la música. Y yo les dije, no, pongan nomás ustedes en su teléfono.
Porque yo conozco el estilo musical que a ellos les gusta, que es totalmente contrario al estilo que primordialmente a mí me gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estaba en la casa de uno de ellos, entonces, bueno, vamos a escuchar tu música. Claro. Pero es esa cuestión de entender también que cada uno vamos a tener diferentes situaciones. Vamos a un ejemplo, que en estos días escuché una persona cuestionando algo que es absolutamente real. Y eso lo escuché en el colectivo, porque viste que en el colectivo tenés dos opciones: o escuchar la música de esa persona que cree que todo el mundo le gusta la música que escucha. El chofer, obviamente. No necesariamente el chofer. Ahora la gente ya se va con sus parlantecitos y pone música fuerte. O escuchás ciertas conversaciones. Y escuché una persona que decía, le decía al otro, se deprimió ñandeco porque se murió su mascota. Y es real. Dios. Es absolutamente real, porque para esa persona era un ser de afecto. Y es absolutamente real. ¿Por qué? Y acá tomo lo que dice Jorge, dice, por eso está mi verdad, tu verdad, pero no la verdad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, no se puede sentir mal porque se murió su perro. Va, eso es yaguar de la senda. Va, eso es yaguar de la senda. Yaguán teco, etc. Sí. Yo particularmente tengo una mascota, se llama Molly. Sí. Es la adoración de mi vida. La vez pasada se sintió mal, tenía fiebre. Yo, que me considero un ser humano bastante resolutivo, no sabía qué hacer. Me superó. Por suerte, tenemos su veterinaria que respondió rápidamente a nuestro llamado, pero yo me sentí súper mal. Claro. Pero eso yo le llego a contar a algunas personas, porque también eso es algo muy importante de aprender. Tenemos que aprender a conversar con quién, qué temas. A saber qué contarle a qué quién. Contar y quién, qué conversar con quién. Claro, totalmente de acuerdo. Yo siempre suelo hacer cuando trabajo en la cuestión de comunicación o cuando trabajo en la cuestión de liderazgo, cuando la gente dice, por ejemplo, yo no quiero que la gente hable mal de mí, yo así tipo, a ver, ¿cómo te explico que la gente va a hablar nomás luego mal de vos? Es que a mí me enseñaron cuando empecé a trabajar en redes, nunca existe una mala publicidad. O sea, hablen bien o mal de vos, porque sí o sí se va a hablar, de alguna manera. Nosotros estamos haciendo un programa ahora. Va a haber a uno o dos que sí o sí no le va a gustar. Claro. O que no le va a importar, o que va a decir, estos dos par de tal cosa. Y eso, veces claro, y eso es parte del presupuesto de hacer las cosas. Es parte. ¿Por qué digo esa cuestión? Una de las cosas que yo suelo decirle a la gente es, aprender a identificar la opinión o el mensaje que aporta y que es válido, y el resto tratarlo como el resto. Claro. Porque hay una realidad social, digámosle. Cuando vos empezás a decir, yo no quiero que la gente hable de mí, parece mentira, parece que la gente está así tipo, huele y dice, Angie no quiere que se hable de ella, todos a hablar de Angie. Parece una cuestión, es un comportamiento social no probado, pero empíricamente prácticamente... Yo creo fielmente lo que acabas de decir, porque ahí hablamos un poquito de lo que es esa famosa frase de la mente es poderosa. Entre más vos pensás eso que no querés que suceda, termina sucediendo. Y lo peor es que vos después te crees y decís, yo sabía lo que eso iba a pasar. Exacto. Cuando en realidad vos estuviste llamando y ¿cómo se dice? Manifestando todo el tiempo eso. Parece como hablando así, parece una boludez realmente. Pero parece. Pero es tan cierto. No queremos creer eso, ¿verdad? Pero es cierto. Y a la inversa pasa lo mismo. Vos te centrás en cosas. Voy a lograr esto y hoy me voy a ir a hacer un programa con Claudio. Antes de venir yo le dije a mi amiga, a veces me supera hablar con él. Cuando yo venía dije, bueno, te vas a poner y te vas a plantar y vas a hablar como siempre hablas y vas a aprender. Y vine y estoy resolutiva, ¿entendés? Antes de venir yo decía, pucha, me voy a poner y no voy a poder hablar y me voy a ver qué me pasa, porque yo hablo muy bien fuera de lo que es el aire. Yo converso, escucho, contesto, pero cuando estamos al aire, muchas veces, hoy día después de hacer 5 años radio, yo sé que vos tenés más experiencia inclusive,
todavía me supera. Lo mismo cuando estoy enfrente de las personas. Es normal. Y claro, es normal, pero la gente nunca cree eso, te dice, no puede ser, no te puedo creer. En materia de comunicación yo siempre suelo decirle a la gente, no importa los años de experiencia que vos tengas, siempre que te vas a enfrentar a un público nuevo, a un tema nuevo, a algo que va a generarte una nueva experiencia, siempre el nerviosismo va a estar. La experiencia lo que te da son las herramientas para que eso, digámosle, no se vea o no se note. Me encantó que hayas hablado de la mente, porque se me estaba apartando o se me estaba yendo un mensaje demasiado importante que tiene que ver con la cuestión de cómo pensamos. ¿Por qué? Porque la forma en la que pensamos es la forma en la que actuamos. Y esto es importante de entender en una persona que está en depresión, ya sea que esté en los primeros estadios o ya esté en el proceso o llegando a depresión mayor. La mente hay veces te juega en contra. ¿Por qué? Porque una de las cosas en el proceso de afrontamiento, digámosle, o en el tratamiento de la cuestión de la depresión, muchas veces vos hablas con la persona tratando de enseñarle a no hacerle caso a todo lo que le dice su mente. Que es la parte más difícil, esa es la parte que más cuesta trabajar. Ahí entra el manejo de emociones, sí. 100%, que el resto va a venir por añadidura, por así decirlo, pero mientras nos aprendamos a manejar, recién dijiste algo, apartar lo que es necesario, hacerle caso y al resto tratarlo como el resto, dijiste, ¿verdad? Sí. Mientras no aprendamos lo difícil que es, esto sí me va a servir, esto lo voy a dejar y lo voy a, como decía mi psicóloga, lo voy a cerrar con llave y lo voy a dejar ahí, porque no me sirve. Pero para llegar a manejar eso, Claudio, es un proceso. Fácil decirlo, nada sencillo hacerlo. Nada. ¿Por qué? Porque justamente hay que entender cómo funciona nuestra mente. Y siempre que se habla de todo lo que tenga que ver con el cerebro, los procesos mentales, los procesos neuronales, siempre aparece un concepto o una parte del cerebro que se le suele identificar como el cerebro reptiliano. Es la parte más profunda o más antigua del desarrollo de nuestro cerebro y que lo compartimos con todos los seres vivos, con todos los animales del reino animal. Que lo que hace es mantenernos vivos. Es el que maneja el famoso instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia actúa de la siguiente manera. Esto lo conozco, lo acepto, sigamos. Esto no lo conozco, automáticamente lo identifico como peligro. No importa, claro, no importa, es que yo racionalmente lo vea como algo necesario, racionalmente lo vea como algo nuevo. El sistema nervioso central se pone en modo de, a ver, ¿qué es lo que viene? Él no tiene la más pálida idea. Por eso el miedo a los nuevos comienzos. Claro, nuevos comienzos, nuevos desafíos, nuevas acciones. Vayamos a una cuestión o un ejemplo, digamos, pareciera absurdo, pero que es la aversión terrible a empezar la dieta o a empezar a hacer ejercicio. Claro, el lunes. Claro, el lunes. El año que viene, que hace unas semanas todos decíamos, el año que viene empiezo la dieta y a hacer ejercicio, ¿verdad? Y creo que ya pasaron 2 lunes, ¿verdad? Del inicio del año. 2 lunes. Digo 2 lunes teniendo en cuenta que el lunes es el día universal del inicio de las dietas, ¿verdad? Pero sabemos que es necesario, pero parece luego esa aversión a el incluso nuevo comienzo de lo ya conocido, hace que nuestro instinto de supervivencia te diga, o rechazalo, o te diga, pero estás bien con lo todavía, no te vayan a apurar tanto. Un comentario que siempre, es un comentario realmente, que siempre escucho cuando hablamos de este lado, hablando siempre como yo recalco en los programas, ¿verdad? Hablando siempre de la salud
no vamos por la parte física, y de qué bien que te ves, y te ves de esta forma, que es algo que hace rato mencionabas, cómo decirle y cómo hablar a las personas. A mí me han hecho comentarios tan dolientes en momentos en donde mi salud mental no estaba muy bien, comentarios que eran broma para la gente, pero que a mí me dolían, hablando de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues, siempre recalco y le digo a la gente, ya que estamos hablando un poco de la parte de dieta, de la parte de lo que es entrenar y cosas así, siempre desde la salud, no hablamos del físico tampoco, ¿verdad? Un comentario que siempre escucho es total, de algo me voy a morir más luego. Esa resignación, el miedo a voy a empezar a hacer algo nuevo y voy a tener que suprimir ciertas cosas que me gustan, ¿verdad? Voy a hacer un sacrificio. Entonces, como vos decís, estás bien con luego. Y ahí entra la resignación. Todos nos vamos a morir. Pero la persona que dice de algo nomás luego es que me voy a morir, eso. Tiene la noción de que eso no va a pasar rápido. Y sabe perfectamente y prefiere sentarse a esperar que hacer algo, creo. Porque puede sonar chocante lo que voy a decir, pero esa frase no la vas a ir a escuchar en el INCAM, por ejemplo. Es que tenés toda la razón. A un paciente oncológico. Tenés toda la razón. Normalmente la gente utiliza esa frase de algo que nos vamos a morir. Claro. Cuando ve esa situación como algo extremadamente improbable para ese momento. Tenés toda la razón. Y escuchamos algo que escuchamos bastante. Claro, y es mi algo... abuelo lo decía muchísimo. Claro, y se puede justificar, esa frase se utiliza incluso para justificar cosas como estás tomando demasiada bebida gaseosa y no, algo luego y la agarrás. No. Y digo bebida gaseosa para no decir otro tipo de bebidas también. Porque justamente dice acá este comentario, dice, Rasputín consumía cianuro en una dosis que su cuerpo podía digerir para cuando le quieran envenenar, su cuerpo reaccione. Eso es cierto en la historia, ¿verdad? Cuando hay gente que piensa que el duelo es cuando se muere una persona nomás, se les hace estúpido que el duelo se dé cuando muera una mascota. Sí. Es un duelo también. Hagas lo que hagas, se va a hablar. Nadie es monedita de oro para gustarle a todos, haciendo referencia a una canción. Sí. Bastante conocida y le gusta mucho a la gente de paso. Sí, dice, sí, yo voy a hablar mal de ustedes, en especial de Claudio. Ay. No, y justamente, dice, porque en el cerebro no se escucha el no. Claro, eso también es una teoría de que cuando vos decís no quiero hacer tal cosa, el cerebro escucha quiero hacer tal cosa. Claro, estamos hablando de procesos que tienen más que ver con la cuestión de las creencias. Ojo, vuelvo a repetir, cuando hablamos de creencias, y vamos a una cuestión, digámosle, sencilla. Una anécdota que yo suelo contar, que cuando estaba comiendo con unos amigos, yo no sabía, un amigo me pide la sal, yo agarro el salero y le paso. Y me dice, le digo yo, toma, deja nomás la mesa, me dice. ¿Vos me pediste la sal? Sí, lo deja nomás en la mesa. Yo sí, no quería. Bajé y agarro el salero. Y yo en mi cabeza, ¿para qué me pediste si no lo vas a agarrar? Y después me explica, me dice, no, lo que pasa es que si yo agarro el salero de tu mano, nos vamos a pelear. Espera, claro, esa misma reacción que acabas de tener vos, mira que yo soy muy supersticiosa. Claro, la tuve yo y en mi cabeza era, pero qué, ¿verdad? Claro. Y después le cuento así, tipo anecdóticamente a otra persona y le digo, pero vos sabés qué pasó, y me dice, cierto es, porque eso es yeta. ¿Opinión personal tuya de eso? Yo soy muy supersticiosa, pero decime vos, ¿qué opinas? Lo respeto desde una cuestión de creencia popular, particularmente me parece absurdo, pero desde la cuestión del respeto de las creencias tradicionales, digámosle, hoy cuando alguien me pide la sal, yo
le bajo el salero enfrente. Es como la cuestión del perfume. Exacto, te regalo un perfume y cuando se acabe el perfume se va a acabar nuestra amistad. O si somos pareja, se va a acabar el amor. Que es alguna creencia popular. Sí, y yo así tipo, yo quiero que me regalen perfume. Tipo, claro, a mí me gusta. Pero tiene que ver con la cuestión de las creencias. Si no, una de las creencias más mortíferas de la humanidad se dio con la famosa peste negra. La peste negra era la representación fatal. Se acabó. Sí, de la superstición. Porque pobre en Baracayá, que en ese momento el gato había sido un ser de el innombrable. Ajá. Y no estoy hablando de Voldemort. Claro. ¿Y qué hacía la gente? Empezó a matar Michi a diestra y siniestra. Y después se comprueba, muchos años después, que la peste negra se dio por la pulga de las ratas. Y las ratas empezaron a pulular. ¿Por qué? Porque no había Michi. Había una cantidad. Claro, porque la gente Michi que veía, Michi que mataba porque era un animal del oscuro. Es que es tan impresionante mencionar el tema de esto, o sea, saliendo totalmente de nuestro contexto, porque a mí me encanta hablar de todo un poco. El tema imagínate, nosotros seres humanos, bueno, pasó lo de la peste negra, ¿verdad? Y los michis, ¿cuántos ratones habrán comido y nunca murieron? Y nunca les dio ninguna peste. No, ¿por qué? Porque es su depredador natural. La cantidad de gente que murió por la peste negra es impresionante. Muchísima. Incluso muchos años después, recién, la gente supo cuál era, porque en ese momento no es una cuestión del aire, es una cuestión del agua, es una cuestión de... Bueno, hay que hacer todo un análisis de esa época. Se romantiza mucho la época colonial, la época anterior, pero era muy puerca la gente en ese tiempo, entonces también eran elementos. Que las imágenes le condenan, claro, se notaba. Es tipo, las películas vos ves hoy, los hombres con sus trajes, las mujeres con su vestido y cosas así, pero esa no era la realidad de la época, ya es la romantización cinematográfica para poder vender una historia, ¿verdad? Porque era una situación. Entonces, también esta cuestión de los conceptos, de las creencias, hacen algo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí volvamos a una cuestión de cuando se está trabajando con una persona que está con depresión, una de las cosas que vos le tenés que enseñar a administrar es el mensaje que le da a su mente, el mensaje de Dereva ley, no servís para nada, vos no vas a poder. No te va a salir luego. No te va a salir luego. ¿Para qué intentás? Intentaste, no te salió. Viste luego que sos un o una inútil que no te vas. Y tu cerebro es el que te empieza a mandar esos mensajes. Siempre decía yo, es una lucha de yo conmigo mismo otra vez. Imagínate tener que luchar contra el entorno que te dice lo que no vas a poder, o que hay personas lo que no creen en vos, o que tenés que escuchar personas que te hacen comentarios negativos, y encima de eso tenés que venir a luchar con tus propios pensamientos, contigo mismo. La depresión es uno, porque en realidad todos los trastornos son importantes con salud mental, pero es agresivo, porque mucho. No podés escapar, vas a escapar de los de afuera, te vas a encerrar, pero cuando estás cara a cara con el espejo, ¿qué haces? ¿Cómo te enfrentas? Y ahí hay un dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro país. Una investigación hecha durante la pandemia estableció que nosotros en Paraguay tenemos el índice más alto de ansiedad en la región. Sí, 3 de cada 5. 3 de cada 5 personas con algún nivel de ansiedad. Y la ansiedad normalmente es la antesala de la depresión. Van de la mano como siempre. Van de la mano. Son hermanitos. Estrés, ansiedad, depresión están así, como una trenza. Van de la mano. Sí. Y cuando alguien, si yo te digo, Angie, a vos, digámosle, ay, qué fea sos, Angie. Vos potencialmente me vas a retrucar y me vas a decir, oíme Brad Pitt, ¿verdad?
Aunque Brad Pitt creo que me va a tener envidia. Un clásico de por estar acá, ¿verdad? Obviamente, no está acá. Pero ¿por qué digo esto? Porque si la otra persona te lo dice, vos tenés tus herramientas de afrontamiento, pero ¿qué pasa cuando vos, tu cerebro, es el que te está dando esos mensajes? Ahí está uno de los procesos de aprendizaje para el afrontamiento. Y yo sé que vos sabés de este tema, ¿verdad? Sí. Dice el mensaje: entonces el perfume que me regaló Karina tiene un aguante de 30 años ya, dice, ¿verdad? Dice otro. Tengo un ejemplo ahí. Sí, dice otro. Y es al revés. El gato siempre siente el mal y te protege. Ese ronroneo tiene una frecuencia exacta para calmar las penas de la persona. Y cuando se siente mal la persona, dice, ¿verdad? Justamente. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con esta cuestión de aprender a afrontar. Pero ahí hay otra condición también. Hoy, por suerte, y esto yo te digo que desde el ámbito de la psicología y desde el ámbito académico y profesional demasiado tiempo perseguimos, hoy ya se tiene, por supuesto, tiene sus falencias, pero se tiene el 155. Sí, se tiene. La línea. Con falencias y todo, pero está. No, pero no importa. 911 tiene falencias, 132 tiene falencias, 155 va a tener sus falencias, pero hoy ya lo tenemos. Es algo demasiado importante. ¿Por qué? Porque se habla de la salud mental, pero se tiene bajísima inversión en nuestro país. Menos del 2% del presupuesto del Ministerio de Salud. No sé cuánto representará eso en el presupuesto general de gastos de la Nación. Y de ese presupuesto, prácticamente más del 50% está destinado al mantenimiento del hospital psiquiátrico, que es el único que tenemos en el ámbito público. ¿Por qué también es importante esta cuestión? Porque muchas veces se habla de la depresión solamente en el entorno clínico, en el entorno del tratamiento. Pero ¿qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa con ese trabajador, esa trabajadora que está en una situación compleja de salud mental, está en depresión y está en un entorno estresante? En el famoso entorno tóxico, como se dice, ¿verdad? Que es algo que sucede, pero lastimosamente muy a seguido, y yo puedo hablar con propiedad de ello. Pero antes me gustaría que vamos a leer tus mensajitos. Vamos a leer, le iba a decir, vamos a escuchar una canción y volvemos con este tema que a mí yo estaba ansiando. Si bien quería hablar de todo con Claudio el día de hoy, también estaba ansiando hablar de la depresión laboral porque me parece un tema demasiado importante. Estuve en una situación, muchas situaciones realmente complicadas laboralmente hablando. Entre el 2023 y este 2025 fueron muchos, fueron altas, fueron bajas, fueron nuevos comienzos, como estaba mencionando, fueron cierres. ¿Y por qué dije hace rato, te mencioné el tema del miedo a los nuevos comienzos y a los cierres? Porque yo tenía ese miedo. Ese miedo que está en mi mente, que me decía, che, pero en la vida, generalmente vos tenés que tener esto y esto y esto. Y si vos no tenés esto y esto y esto, entonces no te va a ir bien en la vida. Y yo ni tengo un sueldo de persona que trabaja en un ente público, estoy saliendo de un lugar donde era una entidad privada también. Entonces mi mente empezó a trabajar. ¿De qué voy a hacer si no tengo ninguno de los dos? Es que vuelvo a lo que decía hace rato. El instinto de supervivencia rechaza todo lo que no conoce. Por más de que racionalmente nosotros sabemos este es el mejor camino, el instinto de supervivencia, todo lo que no conoce para él es peligro. Y te genera rechazo, te genera miedo, te genera incertidumbre. Por supuesto, todo lo nuevo siempre te va a generar incertidumbre. Pero hay veces es necesario probar. Por ahí viene algo mejor, ¿verdad? Siempre. Como si lo dice, algo mejor. Como siempre, y esto me lo decía mi papá, por lo menos te vas a llevar un aprendizaje. Siempre, recalcando, siempre algo vamos a sacar de esa situación, sea bueno o sea malo. Así mismo.
20 con 11 minutos, 33 grados supuestamente, ¿verdad? Esperemos que esté un poquito más agradable afuera. Vamos a escuchar por lo menos 2 canciones y volvemos enseguida aquí en El Arte de Vivir. Tengo que agradecerle a mi oficina. Importante. Qué espectacular. A ver. Cuidado, no está llamando. Le hablas ahí con tus seguidores. A ver, acá Leo nos dice cómo es ansiedad y no tengo sentido arácnido. Bueno, el sentido arácnido también es algo que se va generando o se va aprendiendo durante el proceso. Dice, hay una delgada línea entre una y la otra, le dice Jorge, así mismo. Porque justamente una de las cosas que siempre se tiene que tener en cuenta es que la ansiedad es algo que a todos en algún momento nos va a afectar o nos afecta en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque está relacionado desde la toma de decisiones hasta una cuestión de las expectativas que nosotros vamos teniendo. ¿Por qué digo la cuestión de las expectativas? La cuestión de estamos empezando un nuevo año. ¿Será que va a ser mejor que el año anterior? ¿Será que va a ser... se van a repetir ciertas cosas? ¿Será que se van a cambiar ciertas cosas? ¿Será que voy a lograr aquello que de repente me puse como objetivo el año anterior y por diferentes situaciones no lo pude lograr, o por una cuestión de que no se dieron los casos, no se dieron las situaciones para que eso se pueda afrontar, o sencillamente porque ahí bueno, lo logré y tengo que reprogramarlo? Pero justamente también tiene que ver con una cuestión de entender que todo, en algún momento de la vida, se habla estadísticamente que 1 de cada 2 personas, estamos hablando del 50% de la población, en algún momento de su vida va a tener una condición de salud mental, ya sea leve, ya sea compleja o ya sea grave. Pero todos vamos a tener ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay diferentes estímulos que se van dando. Y esto hoy, más todavía con esta suerte de culto a la perfección que nos venden las redes sociales. ¿Por qué digo el culto a la perfección que nos venden las redes sociales? Porque hay que hacer un ejercicio sencillo, preguntarnos a cada uno, y después hacer el ejercicio de preguntarle a la otra persona ¿qué significa ser exitoso en la vida? ¿Por qué? Porque esa es, digámosle, una de las preguntas más repetitivas y más coloquiales que se va teniendo en el día a día de las cosas. Pero ¿qué significa éxito para? ¿Cómo se mide el éxito para? ¿Se mide por plata? ¿Se mide por títulos? ¿Se mide por... no sé, tranquilidad? ¿Se mide por cuál es la vara con la cual nosotros vamos midiendo las cosas? Y esto muchas veces se da en una cuestión de el compararnos. Algo que no lo dije al aire, pero que posiblemente lo voy a repetir en un ratito, es la cuestión de no hay que compararse con nadie. Diferente es tomar como una cuestión de acción bien hecha, como una cuestión de, che, me gustó esto que hizo esta persona o hizo aquella persona, la voy a replicar o voy a buscar replicarla con mis herramientas, con mis recursos, pero no compararnos con los otros. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a comparar, potencialmente hay 2 caminos a los cuales vamos a llegar. O vamos a percibir, porque la percepción es el elemento principal sobre el cual nosotros tomamos nuestras decisiones o nuestros entornos vinculares, por decirlo de alguna manera. Si es que empezamos a compararnos, vamos a tener potencialmente 2 tendencias que se pueden traducir en un montón de comportamientos. Vamos a tener la situación en la cual vamos a empezar a compararnos con personas que percibimos nosotros
menos que nosotros? En cualquier situación, porque ese menos o más va a depender de qué es lo que mido y con qué criterio. O vamos a tener la cuestión de compararnos con personas que percibimos, y acá está la cuestión, que son menos que nosotros, lo que potencialmente nos va a llevar a ser arrogantes. O vamos a empezar a querer compararnos con personas que percibimos, depende de el elemento, más o mejores que nosotros, lo que potencialmente nos puede llevar a ser personas amargadas. Entonces, nunca compararse. Sí tomar referencias de las buenas acciones, eso sí, pero entender de que son referencias de buenas acciones que yo voy a tratar de replicar con los recursos que tengo. Y recursos no estoy hablando solamente desde la cuestión económica, sino desde la cuestión del aprendizaje, desde la cuestión de la disciplina, desde la cuestión de la fuerza de voluntad que pueda ir teniendo. Perla dice: excelente, súper interesante, ojalá puedan llegar a más personas y que se pueda aprovechar mejor este tipo de charlas. Ay, gracias. Depende del escenario muchas veces, por supuesto. A ver, siempre se habla de la educación de nuestro país comparado con la educación y siempre es Finlandia. Pero son realidades totalmente diferentes, y acá lo que dice Jorge, depende del escenario muchas veces, no es el mismo escenario. Entonces, la medición se tiene que hacer con un criterio de realidad. Leo nos dice: las redes sociales funden la percepción de muchas cosas. Claro, por supuesto. Bueno, no las redes sociales en sí, más bien el contenido basura que se generan en ellos, totalmente. La competencia está mal entendida. No es contra la otra persona, sino es conmigo mismo para identificar corregir mis propios errores, por supuesto. Es lo que vi en TikTok, dicen los jóvenes, sí. Y hay que entender de que, a ver, nosotros acá en este espacio con Angie, hoy estamos hablando de salud mental y Angie los miércoles habla de salud mental. ¿Por qué es importante hablarlo? Por la cantidad de vendehumos que hay, diciéndote frases como vos podés y ya lo vas a lograr. Y no es tan así. Volvemos al programa. En un ratito estamos otra vez. Me encantan estos espacios. Me encanta que la gente se prenda, es lo que más me gusta a mí, porque gran 7, hay gente que sí le importa. Puede ser que ¿Sí? a 2 personas no le importe, pero hay gente que sí le importa, ¿entendés? Para mí eso es gran 7. Qué suerte que estoy haciendo esto, porque hay veces que uno se quiere bajonear y más hablando de otros temas, ¿entendés? Así mismo. Bueno, estamos de vuelta aquí a través del 87.5, tenemos 20 con 20 minutos. Yo le había dicho a Claudio cuando íbamos cuando hablamos de hacer el programa, cuando le pregunté, ¿qué tal tu tiempo? ¿Podrás asistir? 1 hora y media. Hasta las 8:30, ya son las 20 con 20. Y yo sabía que esto iba a pasar porque cuando vienen personas que conocen tanto, que saben tanto y que gracias a Dios les gusta, ¿verdad?, hablar de estos temas, la hora pasa volando. Ni no nos damos cuenta, ¿verdad? Gracias a la gente que se conecta a través de redes sociales, gracias a la gente que está conectada en el live de Claudio también, ¿verdad?, por sus mensajes. Me estaba leyendo un mensajito de él también, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ojalá que podamos llegar a muchas personas, que podamos crear esa conciencia de la importancia de la salud mental, ¿verdad? Más allá de lo que se ve nada más en redes sociales. Recién él dijo un comentario que estaba diciendo fuera del aire, que no son las redes sociales el problema, sino más bien el contenido que se vende, ¿verdad? Porque bien o para mal, las redes sociales son de ayuda en muchos aspectos, y así como también en otros aspectos lastimosamente tienen su contra, ¿verdad? Tienen su pro y su contra. Yo que trabajo en redes sociales siempre recalco eso, porque vemos cada cosa que decimos gran 7, ¿verdad? Cada personaje que le hacemos famoso en nuestro país que no aporta absolutamente nada. Sí. Y que yo me enojé muchísimo cuando fue el septiembre amarillo, cuando fue en septiembre y salió este personaje que es tan conocido y que le sigue. Les juro, no voy a decir quién es, pero ya se sabe luego. Sí. Les bloqueé de todos lados ya. Ya bloqueé de todos lados sus videos y me sale otra vez, Claudio. Y yo dije, pucha, no me van a dejar de salir, no quiero ver más. Señor TikTok, entonces ya se ve, más quiero ver perfumes árabes, no quiero ver esto, ¿verdad? Pero muchas veces, queramos o no, para bien o para mal, nos sale cierto contenido. Entonces ya está en nosotros, o consumimos eso o no, ya depende de nosotros, ¿verdad? Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, que es
sobre la depresión laboral, que es un tema que yo estaba esperando ansiosa. Quiero agradecer una vez más, por supuesto, a la gente de Luminosa Centro de Belleza, que se encuentra en la ciudad de Deupacaray, General Díaz 349, donde pueden realizarse procedimientos de belleza como lo son Enanolips, el shaving, depilado con hilo, Enalips, Enancejas, Nanobrows, entre otros. Está abierto de miércoles a sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía, luego cierran y vuelven a abrir de 15 a 20 horas. A partir de cualquier tipo de, ya sea la parte de peluquería o si te haces algún tipo de procedimiento de micropigmentación, a partir de 100.000 guaraníes te llevas de regalo una hidratación de labios, el famoso Hydrogloss, chicas. Voy a estar compartiendo eso en redes sociales, así que para que ustedes sepan también que están con una super promo las chicas de Luminosa. Recuerden que trabajan por cita, así que agéndense al 0981 742 931. Nos pueden seguir en Instagram y también en TikTok para ver contenido de buena calidad, contenido lindo, obviamente, a través de Luminosa, @Luminosa, digo bien, PY. Agradecemos también al Refugio Macarena de nuestra querida ciudad de Itauguá, donde rescatamos, rehabilitamos y ofrecemos segundas oportunidades, fomentando la adopción responsable. Recuerden que adoptando haces un país mejor y que adoptar cambia vidas. Pueden seguir a los chicos de Shelter en Instagram como @Shelter Macarena PY para ver todas las cosas lindas que ellos hacen, la ayuda, obviamente, a todos los animalitos, ya sea gato, hasta el muncuné, todo, porque realmente hacen un trabajo formidable y también suelen tener actividades. Entonces, si quieren apoyar, como siempre digo, no solamente es monetariamente, con una jeringa, con una mantita, con un poquito de comida para los animales, absolutamente todo suma. Porque yo siempre agradezco al Refugio Macarena, la gente sabe que yo soy muy amante, mencionaba hace rato, de cómo menosprecian, porque esa es la palabra, el dolor cuando tenemos una pérdida en cuanto a nuestras mascotas, ¿verdad? Yo siempre le apoyo mucho a la gente de Shelter y comparto todo lo que ellos hacen, justamente porque yo soy amante de los animales. Yo tengo un perro, tengo un pitbull, ¿verdad? Un pilfrut le digo yo, porque es de pitbull nada, es un pilfrut, es una criatura grande y de todo ya me dijeron, o sea, porque lo tengo, es parte de mi familia. Duerme a mi lado cuando llueve, cuando empieza a tronar, es increíble. O sea, haciendo un paréntesis en nuestro tema, él llora, como una criatura llora porque ve que el famoso rempalangueando, está empezando a rempalanguear, entonces él tiene miedo y yo les meto conmigo y me dice, el perro, yaguanio o capio que anda, yaguanio tal cosa, ¿verdad? Y está bien. Pues, en mi época los perros. Sí. Está bien, eso era en tu tiempo, dice el audio, ¿verdad? Y está bien si es que el perro o tu mascota está acostumbrado y le gusta, tiene su casita, está afuera, le gusta. Mi perro, personalmente, le encanta estar adentro. Sale afuera cuando yo estoy afuera, corre, se lastima todo, eso todo lo que vos quieras. Pero cuando él ve que yo voy a entrar, él quiere estar en el mismo lugar que estamos todos. Es increíble, te juro que es como un ser humano, entiende todo, sabe cuando hizo algo malo, se esconde cuando falla. Es impresionante. Entonces, solamente las personas a lo que voy es que las personas que tenemos mascotas y que no solo tenemos por tener las mascotas, sino que son parte de nuestra familia y le queremos, entendemos esa parte del duelo cuando no estamos. Mira que yo le he llorado a varios de mis perros, uno murió envenenado y dije nunca más. En mi brazo, la agonía de mi perro en mi brazo nunca me voy a olvidar y dije nunca más quiero, nunca más. Y mentira. Vino este Jack Eulalio, que es reconocido en redes sociales, todos saben que se llama Jack Eulalio. Vino con su carita, con su cara de argel, porque odiaba a los mimos. Cuando vino recién famoso, los tipos no les gusta que les mime. Dice, mentira, yo le crié con muchísimo amor y él es un mancito, como dice más acá, ¿verdad? Bueno, ese era mi paréntesis, ¿verdad? Que las personas que tenemos mascotas entendemos la parte del duelo cuando lastimosamente parten, ¿verdad? Ya sea por enfermedad o porque mi perro es ley positivo, por ejemplo. Cuando me dijeron eso yo lloré muchísimo, dije, me lo van a sacrificar, por lo que pensé, porque hubo un tiempo en el que tienen la imagen así, y ya le sacrificaba directo, y yo lo único que hacía era llorar porque tenía 4 meses mi pobre cachorro. Entonces, a Dios gracias, hoy él es súper sano, sigue su tratamiento, siempre está al pie del cañón, ¿verdad? Pero sé que en algún momento lastimosamente eso va a pasar, y espero que sea más tarde que temprano. Volviendo a nuestro tema, de mi paréntesis, depresión laboral. Contame sobre eso, Claudio. Primero que nada, volver a lo que decíamos hace rato. Se habla de depresión o se enfatiza mucho en la depresión desde la cuestión personal y en situación clínica. Pero también hay una realidad. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud y la American Psychological Association, el famoso APA,
APA. que nos... No es nuestro APA. No es nuestro APA, no es nuestro APA, Gina. El APA que nos dice el famoso criterio APA de las tesis, ese APA. Habla de que para el 2030 o pasando el 2030, la mayor cantidad de situaciones discapacitantes en materia laboral van a estar relacionadas a salud mental. Sumado a otro condicionante que hoy se habla, de que al menos el 50% de los trabajadores a nivel mundial corren riesgo de padecer síndrome de burnout. El síndrome de burnout es el síndrome del quemado. Del quemado. El síndrome de el que ya no me importa nada, porque ya te superó el cansancio, ya te superó el agotamiento, ya te superó el estrés, ya te superó la irritabilidad y llega un momento en el cual vos decís, yo existo nomás. Ya no te interesa nada porque terminas quemado. Al menos el 50% de los trabajadores a nivel mundial hoy corre ese riesgo. Es mucho 50%. Mucho eso. ¿Por qué se da hoy la depresión? Primero que nada, hoy tenemos un entorno muchísimo más estresante, no importa dónde uno trabaje. Claro. Hoy se tiene un entorno mucho más estresante. ¿Por qué? Porque hay una velocidad cada vez mayor, hay mayores niveles de exigencia, hay mayores niveles de desempleo y subempleo en nuestro país. Nosotros tenemos un altísimo nivel de desempleo y subempleo en Paraguay. Y eso hace que la persona que está trabajando está en esa dicotomía de ya no aguanto más, pero es lo que tengo. Claro. Que yo mencionaba recién. Claro. ¿Qué voy a hacer si no tengo ni esto ni esto? Y se supone que está estigmatizado que yo tengo que tener uno de los dos para Claro, tener sumado una buena vida. Sumado al concepto del trabajo seguro. El famoso trabajo. Necesitas un trabajo seguro. Y peor es para las personas que emprendemos. Peor. Porque a las personas que emprendemos... ¿Por qué tenés IPS? No, no es luego ese, sino el... vos emprendés y no pensás trabajar otra vez. No pensás buscar otro trabajo. Sí, no, es lo otro trabajo. Un trabajo. Porque es lo que vos estás haciendo para Claro, no es un trabajo. Y también algo que siempre, vos estás emprendiendo, y me pasó a mí, me endeudé hasta la coronilla y terminé, pero deschavetada, es vos estás emprendiendo, no saben lo que conlleva emprender, el esfuerzo, pero en todo sentido, hablamos mental, psicológico, económico, todo, ¿verdad? Vienen y te dicen, y algo que a mí me molestaba mucho un tiempo, vos estás emprendiendo, tenés mucha plata. El emprendedor es el que menos plata tiene. Siempre está el mito de emprender y vas a tener plata y vas a tener tiempo. Y después emprendés y pillás que no tenés ni plata ni tiempo. Pero bueno, es digámosle la cuestión de romantizar. ¿Por qué abro esa cuestión general también hacia el emprendedor? Porque toda esa presión hace que los niveles de estrés y ansiedad vayan subiendo. Y normalmente en estrés y ansiedad alta son la antesala para la depresión. Sí. Pero para aquellas personas que tienen un trabajo seguro, entre comillas, tampoco está fácil. Porque siempre está el cuco de, ya que me pueden echar. Sí. Siempre está el cuco de, ya que esto, si no me adapto o no cambio o no le gusta, me van a echar. Viene un jefe nuevo, siempre está el cuco de, este viene para barrer. Y va a traer su gente. O va a traer su gente. Sí. Y más en las instituciones públicas, este es uno de los años más estresantes. Hablamos de 2025. No. 2026. 2026 para el trabajador del sector público es uno de los años más estresantes. Porque sabe que en las elecciones le van a presionar y sabe que para cuidar su trabajo va a tener que ceder ciertas cosas, y aquel buen trabajador
del sector público sabe que por la ventana van a entrar unos cuantos inútiles por cuestiones partidarias. Sencillo. ¿Por qué hablamos de esta cuestión del estrés y de la depresión a nivel laboral? Primero que nada, porque el trabajo es algo necesario para subsistir, pero no todas las personas logran tener el trabajo ideal. También el concepto del trabajo ideal es algo que tenemos que revisarlo. Y acá decía, Leo recién, decía, las redes sociales funden la percepción de las personas, y después seguía con la cuestión de, bueno, no las redes sociales en sí, sino el contenido basura, que es lo que se vende. ¿Por qué? Porque hoy, y vamos a un ejemplo de las estafas en las que caen las personas que trabajan. ¿Por qué mencionas las estafas? Yo caí en una muy grande. Yo también en su momento caí en un esquema Ponzi. Sí. Y a partir de ahí entendí muy bien y le digo a la gente, no caigas. Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy en las redes sociales? Y de repente mucha gente es estafada con esta cuestión cuando te dicen, estás trabajando, ¿para qué? Para que dentro de 20 o 30 años tengas una jubilación. Allá vos si querés eso, yo hoy te puedo mostrar cómo volverte millonario. Y eso te trabaja, porque vos decís, sí, legalmente estoy aportando IPS. Y me faltan todavía 20 años de aporte y 30 años para tener la edad, ¿verdad? Ojalá. Ojalá. Y otra vez está esa cuestión de, no sé si cuando yo me llegue a jubilar IPS exista todavía, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa ya es una presión. Después, si bien es cierto, hay una idea, digámosle, yo suelo decir que está mal conceptuada. Porque hay mucha gente que dice, yo no me voy al trabajo a hacer amigos, yo me voy a trabajar. ¿Cierto? Conozco una persona que es así. Lo que no significa que tengas que llevarte mal con tu compañero de trabajo en el post de tu bandera de yo no vengo a hacer amigos, vengo a hacer plata. Hablando de plata. Sí, en fin, digo el ideario de por qué nos vamos a trabajar, ¿verdad? Partamos de esto. Muchas veces vos pasás más horas con tu compañero de trabajo o con tus compañeros de trabajo que con tu propia familia. Totalmente. Más los que estamos todo el día fuera de casa, fuera de casa. Entonces, sí tenés que construir un buen ambiente. Genial. Si es tu decisión después no invitarle a un asado el fin de semana a tus compañeros, no hay problema. Pero genera o aportar a que se genere un buen ambiente. Porque un mal ambiente de trabajo conlleva el hecho de que va a haber una suma del estrés propio de todo trabajo. No existe un trabajo donde no haya estrés. No existe. Siempre. Ya lo busqué demasiado. No existe. Emprendí, pero, no existe. Pero justamente es esa cuestión de tratemos de hacer más llevaderas las cosas. ¿Por qué? Porque también hay un concepto antiguo que antes decían mucho, el problema de tu casa se tiene que quedar en tu casa, el problema del trabajo se tiene que quedar en el trabajo. Mentira, porque sos una sola persona. O sea que tenés que tener dos personalidades. No, es que es imposible, es inhumano. Y no hablo de inhumano desde una cuestión perversa, inhumano desde una cuestión no se puede separar. Porque vos sos la misma persona cumpliendo diferentes roles en diferentes espacios. En el trabajo sos un trabajador, o sos un jefe, o sos el dueño. Claro. Si estás estudiando en la escuela o cosas así, sos alumno, sos docente, sos en tu casa, sos el proveedor, sos el familiar, sos la misma persona, cumpliendo diferentes roles. Por eso es importante entender de que en el trabajo también yo tengo que cuidar esto. Y se hace muy difícil cuando en el trabajo hay un mal ambiente. Y ese mal ambiente se puede dar por una de dos cosas.
o por tener compañeros que son mala gente, porque hay que hablarlo claro, hay gente que es mala gente y no hay que romantizar el hecho de que no lo haya, porque sí existen, así como hay buenas personas, hay mala gente. O los estilos de liderazgo. Y muchas veces el elemento que más aporta a la depresión dentro del entorno laboral es el mal liderazgo. El mal liderazgo. Cuando identificamos un mal liderazgo, esto es urgente. Y este también es urgente, Ani. Y este también es urgente, Ani. Para allá, para ayer. Claro, esto es para ayer y te presentó 4 cosas. ¿Y cuál es más urgente? Todos. Ahí identificamos un liderazgo pésimo, paupérrimo, que es potencialmente un generador de niveles extremos de ansiedad que después me puede llevar a depresión. Hablaste hace un momento del compañero, del compañerismo. Uh-huh. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinás de la persona que viene con el pirebaí a hacerte pasar un mal momento en el laburo? ¿Por qué te digo esto? Tenía un compañero de laburo. Estábamos así como estamos nosotros. Uh-huh. Esa era nuestra forma de laburar todos los días, ¿verdad? Había días en los que buenos días, buenos días, buenos días. Che, ¿qué tal? ¿Te ayudo? ¿Te da cosa? Había días que no decía buen día. Había días que yo le decía, che, este papel tenemos que esto y esto. No me contestaba, no me miraba. Había días que venía la persona a tratar con nosotros. Nosotros tratábamos con personas, como la mayoría sabe, yo estaba en, ya saben dónde. Y tratábamos con los socios, con distintas personas, licenciados, doctores, parte administrativa, todo lo que vos quieras. Me trataba mal frente a la gente. Había días que era de esa forma. Y había días que venía el sol radiante. Y me causó un nivel de estrés y de depresión horrible. O sea, lo que hizo fue sumarle a todos los problemas que tenía yo. Tenía problemas externos, económicos, estaba trabajando en mi salud mental y esa persona venía a generarme estrés dentro del laburo. Yo lloraba, no me quería ir a trabajar porque sabía... Voy a hablar mal y lo veo, puta, mía, ya voy a aguantar el brazo, le va ahí. Porque era así, de repente venía y era el sol radiante, el arco iris, y yo quería saber, ¿ustedes vienen a proyectar y a tirarnos todos sus problemas a nosotros acá o qué es lo que pasa? Por culpa de esa persona yo tuve muchísimo tiempo, pasé horrible en un ambiente, era tóxico, y ¿sabes qué era lo peor? Que estaba así. Sí. Yo tenía que pasar a su lado a pedir permiso, a veces no se movía. Y era una persona adulta, hecha y derecha, y se comportaba así. Pero yo quería, tenía un problema conmigo, le dije un día, decime, ¿hay algo que te molesta? No me miraba. Y yo no entendí nunca qué fue lo que pasó. Por eso te pregunto, ¿qué opinas? ¿O es un pirebaí o son personas que les encanta hacerle sentir mal al otro? Inmadurez emocional en su máxima expresión. En su máxima expresión. El inmaduro emocional es la persona que me siento mal o me siento... A ver, voy a usar la palabra. Me siento hoy una basura. Y como yo me siento hoy una basura, te voy a hacer sentir una basura a vos para yo no sentirme basura solo. Y era así. Sí. Y me hacía sentir... Madurez emocional. O sea, ser grande no significa ser maduro. Y la madurez emocional, la inmadurez emocional es algo penosamente muy normal en nuestro país. Aquella persona que ya se siente incapaz, y sí, en algún momento no es tu responsabilidad, ojo, pero en algún momento esa misma persona tendría que tomar la decisión de, che, voy a ir a averiguar por qué yo me estoy comportando de esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Se da esta cuestión de cómo es su realidad recurrente, ya lo toma como una cuestión de, ay, yo soy así nomás, y esta mitad cuñaí que es débil al lado mío, que demasiado sensible luego. Hoy amanecí nomás hacia Argel, mañana va a estar mejor, no me hables. Argelco, todos estamos en algún momento, vuelvo a lo que decíamos al inicio del programa, es una emoción básica. Ahora, cuando yo soy incapaz de administrar mi emoción básica y necesito proyectar esa sensación a vos para que vos te sientas más mal que yo otra vez, para que yo no me sienta tan mal,
significa que soy un inmaduro emocional de niveles astrales. Que es lo que veníamos hablando hace rato antes de entrar, ahora que mencionábamos justamente eso de, se me fue otra vez la palabra, no es manifestar, ¿cómo era que dijimos? Proyectar nuestras inseguridades en el otro para que el otro se sienta inseguro y así nosotros nos sintamos bien. Claro. También mencionaste, estábamos hablando fuera del aire, uno de los lugares que causa más estrés y depresión, que te parece el lugar en donde más se genera estrés y depresión laboralmente hablando. Sí, y lo dije en muchos lugares, en muchas ocasiones. ¿Ustedes quieren ver el estrés laboral y la depresión a nivel laboral? Váyanse a los hospitales. Váyanse 100%. A los hospitales. Y vayamos a una cuestión de lo que tenemos cerca. ¿Quieren ver estrés laboral crónico, síndrome de burnout y depresión laboral? Váyanse al Hospital Nacional de Itagua. Ahí se da una serie de situaciones. Ojo, con esto no busco justificar el comportamiento de médicos o profesionales de blanco. Pero en el entorno hospitalario hay algo que se conoce como despersonalización. Tantas situaciones viven todos los días sin los recursos adecuados, sin los insumos adecuados y sin un liderazgo adecuado, porque a mí ya me tocó ver buenos líderes en el Hospital Nacional, pero son los menos. La mayoría de los líderes, entre comillas, en el Hospital Nacional, evidentemente llegaron por favores al lugar donde están. Totalmente, Gloria. Hay líderes que me bajo el sombrero porque son excelentes, pero son los menos. Son los menos. Y potencialmente eso se va a agudizar este año, que es un año electoral. Lastimosamente. ¿Por qué se da esta despersonalización? Porque ven tanta carencia, ven tantas injusticias, ven tantas situaciones que no pueden hacer nada, que llega un momento en el que se forman una coraza como una medida de protección. Hay veces la gente me dice, ¿qué pucha? Los médicos no te miran ni como ser humano, ya perdieron la capacidad de verte como ser humano. Los enfermeros, y ojo, muchas veces se habla de los médicos, pero las personas en el entorno hospitalario más vulnerables son los enfermeros. Yo siempre dije que son los que hacen el trabajo completo. Que hacen el trabajo. Y se van a enojar conmigo, muchos médicos conozco, pero es la realidad. Son los seres humanos que están más cercanos al paciente y a sus familias. Y son los que están más vulnerables en materia de salud mental. Por eso es que llegan a tener ciertos comportamientos que vos decís o inadecuados o infantiles inclusive. Pero es una realidad que es un entorno extremadamente vulnerable para la salud mental. Hay una necesidad demasiado urgente hoy, y hablamos de urgencia en una cuestión de mal liderazgo, porque una urgencia se llega cuando no se planifica, porque esto se sabe desde hace años. Hay una urgencia de trabajar la parte de salud mental con las personas que trabajan en los hospitales. Y ahí estoy hablando de médicos, estoy hablando de enfermeros, estoy hablando de camilleros, estoy hablando de gente de mantenimiento, estoy hablando de todo, todos. ¿Por qué? Porque es un entorno donde de por sí luego vos te enfrentás a situaciones difíciles, complejas y a veces insalvables, sabiendo que son insalvables, y vos tenés que hacer tu mejor escenario, tu mejor esfuerzo, sabiendo que ese esfuerzo va a tener un resultado que vos no querés. Ahí hay muchísima depresión laboral.
Y normalmente esto se da en diferentes cosas. Ya empezamos con la cuestión de la gastritis, luego es la antesala de todo. Ese sí, empezamos. Lo primero es el estómago. Lo primero es la gastritis. Después ya perdemos el ciclo de sueño, la caída del cabello, la pérdida del disfrute de las cosas. Sí. Y por supuesto esa sensación de desesperanza. Es como esa sensación de desesperanza nos lleva al conformismo. Bueno, es lo que me toca. Es lo que me toca. Es lo único que sé hacer y es lo único que me toca y me banco. Claro, me banco tengo que aguantar. Claro, tengo que aguantar. Que siempre se dice, luego nosotros tenemos el trabajo soñado, pero tenemos el trabajo que nos toca. Y lastimosamente ellos se prepararon para eso, o sea, se prepararon para ser médicos, para ser enfermeros, pero nadie les preparó para todo lo que se vive ahí. O sea, nadie está preparado para lo eso. que ellos viven en los entornos hospitalarios es algo que... Yo te cuento, yo hice mi tesis basado en personal de enfermería. Y ahí yo entendí demasiadas cosas que desde afuera vos no comprendés. Claro. Porque tenés ya, que estar... Sí, es lo único que escuchás. Y hay gente que es argel porque es, digámosle, su naturaleza, claro, y es mala gente. Claro. Pero hay gente que llega tan desbordada, tan quemada, tan despersonalizada, que se da esa situación. Y vuelvo a repetir, en el ámbito laboral, la depresión, y esto es algo empírico que estoy diciendo, no hay una investigación que la realice como tal, pero me encantaría en algún momento hacer esta investigación y comprobar esta hipótesis. Hay una línea demasiado relacionada a depresión laboral y mal liderazgo. Mal liderazgo. ¿Por qué? Ahí va a aquello que se suele decir, la gente no renuncia a la empresa, la gente renuncia a sus jefes. Así, 100%, he escuchado mucho de eso. La gente no renuncia a la empresa, renuncia a su jefe. Y es cierto, claro. Y es una realidad. Es una realidad, porque uno quiere laburar, yo siempre le decía, yo quiero laburar, pero estoy cansada de estar entre hoy no sé qué me espera, mañana no sé qué me espera, fui contratada para una cosa, termino haciendo otra cosa. Exacto. Y sucede muy a menudo. Ese punto, gracias por tocarlo, porque ese punto también es un punto muy importante en la cuestión del estrés, la ansiedad y posteriormente la depresión laboral. La no claridad de qué es lo que yo tengo que hacer, porque me contrataron para esto y después me convierto en casi un doctor octopus, de tipo Spider-Man por ahí, sí, que tengo que tener miles de brazos, entender todo, que cada brazo tiene que tener otra vez su cerebro independiente. ¿Por qué? Porque... Y esto se da otra vez en esa cuestión de si no hago esto me van a echar, si me echan, ¿qué voy a hacer? Y si no aprendo, porque hay veces que vos entras con los ojos vendados, esto es nuevo para mí y tengo que aprender porque aprender. Claro. Yo no soy la jefa de recursos humanos, pero tengo que hacer esto, pero ¿por qué no era que fulano tenía que...? No, vos vas a hacer. Ok. Claro, y nadie te mostró cómo tenés que hacer. No. Tenés que aprender sobre la marcha. Sobre la marcha, y si no aprendes te jodes. Que me pasó cuando iba a empezar a hacer crédito, me acuerdo que tenía un compañero que tenía que enseñarme, pero él no quería enseñarme. No, ese así no. No, y claro, y ahí va esa cuestión de que es otro elemento en el ámbito laboral, el de no te quiero enseñar a vos porque si te enseño a vos después me van a echar a mí porque a vos te pagan menos. Entonces, toda esa zozobra, todo ese miedo va generando esta situación de angustia, esta situación de desesperanza, esta cuestión de tristeza prolongada, de cansancio y fatiga prolongada. Porque, y esto lo digo en general, una de las situaciones que más afectan la salud mental, principalmente en la depresión, pero en los distintos estamentos, es cuando tenemos ciclos de sueño inadecuados. Cuando empezamos a no poder dormir de tan estresados que estamos. Sí, dormimos 4 horas, 3 horas. Y incluso no es la cuestión de la cantidad de horas que dormimos, sino de la calidad del sueño. Y ese dormir 4 horas no se duerme de las 4 horas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un nivel de ansiedad bastante elevado,
siempre nos quedamos en el estadio del sueño primario, el sueño liviano, por decirlo así. El descanso se da en el sueño profundo, Sí, y no lo logramos. No. ¿Cuándo identificamos que no estamos llegando al sueño profundo? Cuando nos despertamos y parece que nos garrotearon todito mal y tenés esa sensación de que te despertás más cansado de lo que te acostaste. De lo que te acostaste. Y es una mezcla, allá es un cúmulo la gente siempre dice que no puede ser que tengas cansancio emocional. ¿Se puede? Claro. Cuando tenés ese cansancio emocional, un ejemplo, yo todos los días estoy sentada, no hago absolutamente nada, pero emocionalmente estoy agotada. Sí. Llega un punto en el que siento como que todo el día estuve corriendo, siento que como todo el día estuve haciendo ejercicio, alcé pesas, me duele todo el cuerpo, y el cansancio emocional que cargo es lo que deriva en ese cansancio físico, que muchas veces no creen, pero es verídico. Y otra vez, al no tener un ciclo de sueño adecuado, al tener ese cansancio emocional, empieza ese proceso de, ay, demasiado quiero salir ya de acá. Pero si salgo de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aguantar nomás. Y ahí empieza el proceso en el cual uno empieza a quemarse. Y se da el famoso síndrome del quemado o síndrome de burnout. Que es algo que, por lo que me estabas comentando, va a suceder. Y mira que el 50% es 50% de los trabajadores en la actualidad corren riesgo de padecer síndrome de burnout. Y es un número bastante alto. Muy y alto. más hablando de no, salud mental. Y no lo digo solamente yo, eso lo dice la OMS, dice la Organización Internacional del Trabajo y la Asociación Americana de Psicología. 50% de los trabajadores a nivel mundial corren riesgo de padecer síndrome de burnout. 20:53 minutos, pasó volando, se nos fue el tiempo. Vamos a leer tus mensajitos últimos para ir cerrando, y de paso me gustaría que les dejes un mensaje final a toda esa gente que nos está escuchando de prevención, de autocuidado, algo que yo sé que se les va a quedar, porque si a mí se me está quedando todo lo que me estás diciendo, y te agradezco una vez más, porque el aprendizaje que yo estoy recibiendo hoy es impresionante y te agradezco muchísimo. Yo sé que a la gente, y más a la gente que está conectada, también les va a encantar escuchar. No, gracias realmente a vos por abrir las puertas de tu programa para poder hablar de estos temas. Dice, ayer no me dio tiempo, bueno, ayer hice un webinar también relacionado al tema, me alegra que hoy pueda estar, creo que tengo burnout, me dice, pero el Ministerio de Hacienda dice que el docente se puede jubilar a los 52 años, está en no se puede jubilar a los 52 años porque está en su plenitud, estamos todos quemados, sí, la docencia es una también yo valoro muchísimo a los docentes. El magisterio público, así como hablábamos del entorno hospitalario, el magisterio público también es un público en el cual hay que poner un énfasis demasiado grande. Sí, es los que entran por Caballú, sí. De eso vamos a ver mucho este año, ¿no? Sí. Está ahí piñas en tuta, como diría mi mamá. Sí. Y que es una cuestión que estamos lastimosamente en un entorno que partidariamente prostituyó las instituciones públicas. Y este es un tema que habría que profundizar en otros momentos para no hacerla larga. Bueno, lo que principalmente nosotros tenemos que hacer es conocernos. Y ojo, conocernos más allá de lo que dice nuestra cédula. Mi cédula dice que mi nombre es Claudio David Ramírez González, pero ¿quién soy más allá de lo que dice mi cédula? ¿Quién soy más allá de lo que dice la foto de mis redes sociales? Y hay veces la mejor forma de conocernos es buscar la ayuda de un profesional para conocerme a profundidad,
para conocer mis miedos, para conocer mis temores, para conocer mis pasiones, para conocer mis límites. Conocer los límites. Para conocer mi entereza, para conocer mi fortaleza, para conocer cómo puedo mejorar cada día. Porque todos queremos mejorar, hay veces no sabemos cómo. Busquemos las ayudas adecuadas y profesionales. Algo que estaba diciendo aquí en el vivo cuando estábamos en el periodo de la música y que les dije que lo iba a repetir. Algo muy importante que yo siempre suelo decir es: entendamos que somos únicos y como únicos tenemos también la responsabilidad de aprender a aportarnos. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender como seres humanos, en este tiempo en el que todo es, tenés que ser feliz, tenés que ser exitoso, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y que estamos, digámosle, sobreexigidos y sobreestimulados, es entender, y sin pausa, y vos podés, si querés, vas a poder con todo. Mentira, querer no es poder, querer es, voy a buscar las herramientas para tratar de lograr el mejor resultado hacia esto que estoy proyectando. A tu ritmo. A tu ritmo. Y acá es donde yo siempre le suelo decir a la gente, lo peor que podemos hacer es compararnos. Porque cuando nos comparamos con otra persona, podemos caer en una de dos cosas. En ser personas amargadas o ser personas arrogantes. ¿Por qué? Porque cuando yo me empiezo a comparar con alguien, lo hago desde mi percepción. La percepción, recuerden, es un elemento extremadamente subjetivo. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me empiezo a comparar con otro? Va a uno de dos caminos. O me empiezo a comparar con gente que yo percibo es mejor más que yo. O más que yo. Claro. Entonces posiblemente me voy a volver una persona amargada. O me empiezo a comparar con gente que yo percibo menos que yo. Entonces me puedo volver una persona arrogante. No compararse, sí tomar ejemplos de las acciones de las personas. Porque yo digo, che, me encanta esto que está haciendo Angie. Yo también lo quiero hacer, pero yo no lo voy a poder hacer como Angie lo hace. Lo que yo tengo que hacer es tomar esa referencia y adaptarla a los recursos que tengo yo, desde el aprendizaje, desde la sabiduría, desde el conocimiento, desde lo económico inclusive, y tratar de replicarlo a mi ritmo y con mis recursos. No se comparen nunca. Diferente es tomar ejemplos de otra persona, pero nunca se comparen, porque si se empiezan a comparar con el otro, van a volverse o arrogantes o amargados, y ninguno de los dos caminos es el adecuado para seguir creciendo. Muchísimas gracias, Claudio. Cerramos 20:59, puntual a las 9, ha sido más puntual para Carlitos. Una vez más, gracias a Luminosa Centro de Belleza, por supuesto, a Refugio Macarena Paraguay, le mandamos un abrazo también. Gracias a toda la gente que se conecta, no se olviden de compartir para llegar a más personas. Gracias a la gente que se conectó a través de tu live y a través de Instagram también. Y gracias, Claudio, una vez más, por todo. Fue un programón, aprendí un montón. No sé, estoy llena de ideas, llena de cosas que quiero hacer. Te agradezco muchísimo una vez más la predisposición por estar siempre. Yo siempre veo tus posteos también y sé que siempre estás viendo también todo lo que sea referente a la salud mental, y te agradezco mucho que le des esa importancia, que le des bola, como siempre digo, ¿verdad? Y que me hayas regalado de tu tiempo en estas 2 horas también, y a la gente también, por supuesto. Muchísimas gracias, Claudio. Cuando guste, siempre que coincidamos en los tiempos, honrado de estar acá y hablar de este tema apasionante e importante de la salud mental. Muchísimas gracias. Dios mediante, nos encontramos el próximo miércoles puntuales aquí a través de la 87.5. Chau, chau. Muchas gracias a quienes estuvieron conectados, y próximamente, en pocos días, vamos a tener nuevos espacios para compartir. Chao, chao.